Muchísima. O sea, yo realmente creo que esto puede cambiar el mundo, ¿verdad? Si nosotros pensáramos en que todas nuestras acciones tienen una repercusión y está repercutiendo en otra persona o en otra vida o en otro país, pensaríamos mucho lo que estamos haciendo. Puede realmente transformar las sociedades, ¿verdad? Porque el emprendimiento con impacto empieza con el individuo y el cambio empieza con el individuo. Los grandes cambios empiezan con un individuo y luego van, ¿verdad? Y transforman la sociedad y, ¿por qué no, al mundo? Yo creo que el potencial de esto es tremendo y me siento privilegiada de estar ahora participando y envuelta en algo que puede transformar la sociedad, de verdad que sí. Estamos ante los ojos de un cambio de paradigmas de lo que vemos en la forma de hacer negocios, y esto puede justamente llevar un impacto tremendo porque, en primera, no va a haber filantropía que alcance a resolver todas las problemáticas sociales. En el momento que lo pensamos y lo hacemos embebido en la actividad económica, vamos a tener un tipo de industria muy distinto, mucho más consciente de las otras audiencias a las que afecta y tener un objetivo deliberado de impacto. Esta es la única forma que podemos llegar a una escala global, no dependiente de filantropía, de donativos. La trascendencia es fenomenal y lo vemos así como un movimiento que está creciendo y que va en una tendencia acelerada de crecimiento, surgiendo nuevos actores de apoyo. Y por eso lo vemos así como un cambio de paradigma de cómo nos organizamos para hacer negocios. Y esa es la trascendencia. La inversión de impacto promete ser un nuevo sistema, una nueva plataforma a través de la cual nos organizamos como sociedad para hacer negocios. Pero obviamente esto requiere prácticamente un cambio de paradigma en la teoría económica tradicional, donde los agentes económicos, en este caso las empresas particularmente, tienen la función de maximizar sus utilidades, pero no está contemplada en esa ecuación económica qué daño o qué efecto negativo puede tener sobre lo que los rodea, desde el medio ambiente, desde la sociedad, las otras empresas. Vamos, la teoría de competitividad económica clásica, que es la que tenemos hoy en el mundo. ¿Por qué las universidades tendrían que entrar a este tema de manera decidida? Complementaría mi respuesta con dos frases que me gustan mucho. La primera dice una frase: dime qué universidades tienes y te diré qué país eres. La otra, que es más directa y que nos vincula como instituciones educativas, es que es desde las aulas donde se diseñan y construyen las naciones. Yo creo que asumir esas dos responsabilidades nos llevará a entender que no nada más es un proceso educativo, lo cual es muy importante ya, sino que también es un modelaje del tipo de sociedad y de país la que queremos hacer desde las aulas universitarias. Entonces, creo yo que es muy importante, y es una respuesta que un término que he venido acuñando desde hace tiempo. La mayor responsabilidad, si alguien me preguntara, es modelar un tipo de empresario, un tipo de profesional que no nada más sirva al mercado, lo cual es muy necesario, pero puede llegar a ser poco visionario. Desde luego que se tiene que servir al mercado, profesionales que atiendan las necesidades del mercado. Pero si en el mercado las empresas están sumamente ocupadas produciendo bienes y compitiendo unas tras otras, las universidades tendrían que saber responder, también en formar profesionales que avisoren graves problemas que hoy la empresa no ve. Entonces, ese es el tipo de empresario. Yo le resumía como empresario con visión de Estado y no solamente de mercado. Pero las universidades lo que podrían utilizar como una palanca para acelerar estos procesos hacia sus alumnos es, primero, despertarles la necesidad a través del ejemplo, porque seguir graduando personas no es tan valioso como habilitar a personas para que resuelvan cosas. Creo que es muy diferente. Segundo, que toda la infraestructura realmente se ponga al servicio de la comunidad, y entonces todo lo que se está enseñando se esté ejecutando en la tarde o en la noche o todo el tiempo. En lugar de hacer prácticas o hacer tareas, ve afuera y resuélvelo inmediatamente, porque eso es lo que te va a dar astucia. Y tercero, ¿de qué te sirve tener
grado académico si no lo vas a ejecutar. Tú te pudiste haber graduado de comunicaciones y estás otra vez trabajando haciendo un startup con un negocio de tecnología. Yo creo y estoy convencido que el potencial de las empresas de impacto es mucho más grande que el de las empresas tradicionales. Cuando hablamos de salud, vivienda, educación, temas ambientales, son las industrias que más afectan, ¿no? Cada vez tenemos menos árboles, cada vez tenemos menos agua, cada vez tenemos menos recursos naturales de todo tipo, cada vez hay más gente más pobre. Entonces, cuando dejemos de ver estos problemas como problemas y los vemos como oportunidades de negocio, realmente se nos abren los ojos un mundo gigantesco, ¿no? Son mercados que nadie lo está atendiendo, que hay muchos recursos, que hay mucho por hacer, y creo que el potencial es muy grande. Lo que se necesita es innovación, se necesita tecnología para poder atacarlos de manera eficiente y poder hacer negocios que sean sostenibles, de la parte de que sean financieramente viables y que estén solucionando estas problemáticas. La inversión de impacto, sin duda alguna, es un movimiento, es una forma de ver las finanzas que llegó para quedarse. ¿Y cómo lo podemos ver? La Universidad de Harvard estima que en total los activos administrados, los activos financieros administrados que tienen un efecto positivo, que tienen sustentabilidad dentro de sus componentes, está por alrededor de los 23 billones de dólares. Mientras la consultoría McKinsey, específicamente hablando de la inversión de impacto puntualmente, la estima en 77 mil millones de dólares. Y tenemos ejemplos como el Rise Fund, que ya, como ya platicamos, va a invertir más de $1,000 millones de dólares específicamente en empresas de impacto social. Cuando vemos que hay tantos inversionistas serios, importantes, y por los montos de capital, de dinero invertidos en este sector, claramente nos podemos dar cuenta que esta tendencia, que este nicho de mercado de inversión se encuentra en una curva exponencial, donde cada año se está multiplicando exponencialmente los montos económicos destinados a este sector. Y en gran medida es porque nos hemos dado cuenta de que si queremos una economía que sea colectiva, una economía que tome en cuenta el medio ambiente y que tome en cuenta realmente el largo plazo sobre el corto plazo, la inversión de impacto es mucho más adecuada para lograr estos fines. Justamente estas problemáticas de acceso a productos y servicios para comunidades que de alguna manera se habían quedado desvinculadas de ellos, sí se tiene que resolver o es más fácil resolverla a través de estos modelos, porque como te decía, es mucho más fácil para un emprendedor poder ir creciendo también a través de ventas y tener una base de clientes, y que el emprendedor también funcione como una empresa en cuanto a que le va a dar productos y servicios a su cliente, y los clientes van a tener una relación comercial con ellos en la que van a poder exigir como consumidores, etcétera. Y cuando tú estás llevando productos y servicios a la base de la pirámide, es muy difícil que se acabe la demanda, ¿no? O sea, hay muchísima demanda y muchísimos lugares a los cuales llegar, y si tú lo estás haciendo constantemente a través de un modelo filantrópico, pues es muy difícil que vayas a tener el alcance para llegar a todos ellos. Cuando estás hablando de temas como derechos humanos, como participación ciudadana, no le estás dando algo a una persona que necesita algo físico o un servicio en sí, sino que estás tratando de cambiar una política pública y así tener el mismo efecto. Entonces eso sí funciona a través de modelos sin fines de lucro, pero cuando estás hablando de llevar un producto físico, un filtro de agua, un panel solar a una casa en la base de la pirámide, pues tiene mucho más sentido hacerlo a través de un modelo de negocio. Entonces sí, es importantísimo que esto haya surgido y que esté surgiendo todo el ecosistema alrededor de eso. Yo creo que hay dos graves incendios a nivel planetario que están poniendo en riesgo todos los ecosistemas, entendidos como sistemas de vida, incluido el ecosistema empresarial: el calentamiento global y el calentamiento social. Esos dos graves retos, ¿quién los tiene que enfrentar si nos hiciéramos la pregunta? Sin duda alguna todos, pero la élite intelectual de las naciones, agrupada en sus universidades, no puede soslayar ese grave reto. Tiene que esta élite intelectual dar respuesta y estar a la altura de estos dos graves retos de escala global que tendrían que guiar nuestro actuar local. Yo creo que no es nada más un reto educativo de formar emprendedores sociales. Va más allá, es tratar de modelar
un nuevo sistema de progreso económico socialmente responsable, ambientalmente sostenible y económicamente viable. Me parece que va más allá. Entonces, si me preguntaran por qué las universidades tienen que responder, porque es la élite intelectual de las naciones que tendría que responder a estos dos graves retos, tratar de contribuir a apagar estos dos graves incendios, el calentamiento social y el calentamiento global, si me permiten expresarlo con esta semejanza, con esta analogía. Y algo que ha pasado históricamente con el capitalismo tradicional es que se han formado dos mundos. Hay un mundo muy grande, muy pobre, donde las personas todavía no saben leer y escribir, donde todavía tienen muchas marginalidades, muchos componentes de pobreza, como que no tienen electricidad, no tienen agua, no tienen seguridad alimentaria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay otro mundo, mucho más pequeño, donde las personas hablan varios idiomas, donde tenemos las mejores plantas del mundo, donde tenemos tecnología de punta, donde tenemos inteligencia artificial, coches autónomos, tenemos los sistemas financieros más impresionantes y sofisticados del mundo, pero estos dos mundos justamente se han mantenido prácticamente en la historia moderna separados. La inversión de impacto por primera vez comprende una idea o un marco conceptual donde los une. Y al unirlos es que todas estas comunidades marginadas, que es la mayor parte de la población global, va a tener acceso a productos y servicios que este grupo más pequeño había creado y ha creado, pero lo ha mantenido de alguna forma, o el propio modelo lo ha mantenido encapsulado, pero ahorita promete que se pueda democratizar muchísimas cosas. La educación de calidad se democratiza gracias a la tecnología, los sistemas financieros se democratizan gracias a la tecnología financiera o fintech, y esto permite ya una unión en una economía mucho más equitativa, en una economía de mejores oportunidades para todos, en una economía de salud para todos, etcétera, etcétera.